Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Vamos a hacer un ejercicio. Imagine o piense en su refrigerador, en su cocina. Del total de alimentos que tiene ahí, piense en 1/3 de todo eso. Bueno, esa es la cantidad a nivel internacional que se estima se termina desechando, el desecho de los alimentos. Y justamente en esta semana donde se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, queremos hablar sobre este tema. Primero con quien es fundador de la red de alimentos que precisamente busca luchar contra eso y darle un buen destino a este tipo de productos, Carlos Ingham, quien ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Sí, damos esta cifra, ¿no?, que entiendo es de las más actualizadas, que 1/3 de todo lo producido en alimentos termina en la basura actualmente. Sí, y eso hace bastante tiempo, porque el problema principal suele ser la logística, ¿no? Comida en el mundo para alimentar a todos sobra, de hecho. El problema es hacerlo llegar a las mesas, ¿no? Claro. Y justamente en ese escenario es cuando surge esta red de alimentos que busca, ¿no?, que esos alimentos por distintos motivos no terminen en la basura, pero sí en particular justamente a fundaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Este modelo de los bancos de alimentos existe hace más de 60 años y empieza, de hecho, en los países desarrollados. Por eso hay 200 en Estados Unidos, hay 80 en Francia, hay en Japón, Nueva Zelanda. Empezó ahí el modelo del no desperdicio hace ya, como digo, 60 años. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer era replicar eso en Chile y partimos en el 2003, como te acordabas recién, Sí. para hacer los cambios normativos que necesitábamos, porque antes era gasto rechazado. Entonces pudimos empezar a operar en el 2010 y bueno, hoy atendemos a 255.000 personas regularmente en todo el país, 460 fundaciones, es una operación bastante grande, siempre buscando evitar el desperdicio de alimentos y de otros productos de primera necesidad que fuimos incorporando, como pañales, eh, desodorantes, jabones y demás. Claro, porque cuando uno piensa en este tema inmediatamente se le viene a la mente, no sé, algún vegetal, alguna fruta, verdura que a lo mejor no está en perfectas condiciones, está más madura quizás, o en algún otro tipo de productos que están a punto de vencer, por ejemplo los lácteos. Pero ¿de qué estamos hablando en su magnitud, sobre todo en estos últimos años que entiendo también han tenido que lidiar con la normativa? Sí, bueno, en términos de volumen son más de 11 millones de kilos de alimentos en los últimos 12 meses. 11 millones de kilos de alimentos. Y es mejor todavía que pensarlo como el refrigerador. Sí. Ahora el desafío es ni siquiera pensarlo así, piénsenlo en platos de comida. Y ese número se transforma en algo gigantesco cuando uno piensa en platos de comida. Entonces, la verdad es que se ha mejorado mucho, falta mucho, todavía, al igual que en el resto del mundo, todavía en Chile se destruyen muchos productos, no solo alimenticios, se destruyen un montón de productos de otro tipo también. Entonces, por ejemplo, nosotros en los últimos 12 meses repartimos más de 3 millones de pañales, 4 millones y medio de unidades, como dije antes, de toallas femeninas, de jabón, de desodorantes, shampoo y demás, que antes se estaban desperdiciando. Así que ha sido un proceso largo lograr los cambios de leyes y demás, pero esto está en pleno funcionamiento y además con mucha tecnología. Nosotros pudimos desarrollar una aplicación que permite que no tengamos bodegas en todo el país. Entonces, los supermercados, por ejemplo, tenemos ya 200 Walmarts en todo Chile. Para fin de año vamos a tener todos los Pronto Copec y los demás supermercados se están incorporando también, donde las fundaciones van a buscar directo ahí, sin que la red de alimentos tenga que tener una bodega física en cada ciudad y cada pueblo en Chile. Entonces, esta aplicación permitió darle mucha escala a la red de alimentos y mucha más escala en volúmenes como están viendo en pantalla en este Sí. momento. Perdón, son 11 millones de kilos de productos que al año, si no se hubieran botado. Sí, claro. Y eso, calculado por la... eh, nosotros calculamos todos los meses cuántas toneladas de CO2 Además, no se emitieron. claro. Y vamos en como 102.000 toneladas de CO2 que no se emitió
o que se emitió en mucho menor grado, estos son números que calcula la Católica. Claro, porque además a ustedes, bueno, eso que en vez de ir a la basura van en este caso no a más de 460 fundaciones que ustedes hacen el nexo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tanto en los locales, en los comercios y también en las fundaciones? Mira, hay mucha parte al principio, sobre todo de educación, de enseñarles cómo funciona esto. Hace 10 años, cuando partimos, había temor, cómo me aseguro que la comida no termine Esté en una buena, feria, claro. de que esté buena. Bueno, hay toda una cadena y todo un protocolo. Toda esta comida, por supuesto, se entrega antes de la fecha de vencimiento y nuestro trabajo es asegurarnos que se consuma antes de la fecha de vencimiento. Y ahí hay muchísimo trabajo con las fundaciones. Nosotros ayudamos a fundaciones muy grandes, pero el objetivo que yo siempre tuve cuando empezamos la red fue ir a los lugares más chiquitos también, donde no llega nadie, al hogar de ancianos de 15 ancianos, de 20 chicos. Eso es a donde nosotros siempre no nos olvidamos, ¿eh? Entonces, ahí hay todo un tema de enseñanza, no solamente de consumir antes de la fecha, sino también cómo cuidar la comida cuando se las entregamos. Por ejemplo, puede que un hogar no tenga un refrigerador y nosotros nos aseguramos de tratar de conseguirles uno para que puedan cuidar la comida y demás, ¿no? Sí, justamente el tema de la alimentación que está tan en boga, el tema de los precios. También hace poco la FAO daba cuenta del aumento de precios internacionales de alimentos que estamos teniendo durante los últimos meses. Preguntarte también, porque claro, las cifras son impresionantes, pero por ejemplo, productos del tipo pañales. Recordábamos fuera de micrófono hace muchos años atrás que se hizo una donación de papas fritas que venían etiquetadas en otro idioma y que solo por eso no se podían comercializar en nuestro país y se iban a botar a la basura. Pero por ejemplo el tema de los pañales, de los artículos de aseo, ¿qué tipo de factores hacían que eso iba a ir a la basura y que ahora se pueden aprovechar? Bueno, los fabricantes de pañales, por ejemplo, tienen máquinas muy sofisticadas que van viendo la perfección del pañal a medida que va pasando, pero pasa tan rápido que hay, a su vez, muchos productos que si los mirás vos, a ojo pelado, Sí. digamos, no vemos esas fallas, pero las computadoras sí detectan esas muy pequeñas fallas. Entonces, ese producto que antes no se usaba y que en muchos casos se destruía, hoy tiene un canal para ser distribuido, que es la red de alimentos. A veces puede ser sobre stocks, a veces puede ser cambio de logotipo, a veces pueden ser pequeñas fallas o en el empaque. Hay muchos factores por los cuales se genera estos desperdicios. Uh-huh. Y nosotros lo que tratamos de hacer es captar la mayor cantidad para que alguien que lo necesita lo pueda usar. Claro, hablábamos también del tema de la normativa. ¿Con qué se han encontrado que hay que cambiar en nuestro país también? Y teniendo como ejemplo, o que nos ilumine un poco, ¿no?, la red de alimentos en otros países. Mira, el problema central que teníamos en Chile es que Chile castiga las donaciones en especie, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú donaras en especie en Chile era gasto rechazado, Uh-huh. ¿ok? Entonces, nosotros partimos, como mencioné antes, en el 2003 y nos demoramos hasta el 2009 para que nos permitieran por lo menos que la entrega de alimentos no fuera gasto rechazado. Después nos demoramos otros 8 años para que artículos de primera necesidad como pañales no fuera considerado un gasto rechazado cuando la empresa lo entregaba a alguien como la red de alimentos. Entonces, parte del problema era muy específico a Chile. La mayoría de los países no tienen este castigo por entregar sin lucro, por Tema supuesto, tributario, claro. estos productos. Acá partíamos desde la otra punta. Si usted quiere donar, no hay ningún problema, pero yo le voy a cobrar impuestos a través del gasto rechazado. Y en nuestro país, haciendo la comparación con la situación en otras latitudes, ¿no? ¿Hay algo distinto que se dé o es más o menos el mismo comportamiento? Estoy pensando en los productos que terminan en la basura o que terminaban en la basura. ¿En Chile se bota más fruta o se botaba más fruta o algún tipo de producto en particular? No, yo creo que en eso
vamos con las generales de la ley. No creo que seamos muy distintos a los demás países. En el caso de Latinoamérica hay países que están bastante avanzados en el tema de los bancos de alimentos. Creo que donde en Chile hemos sido muy novedosos para minimizar el desperdicio es con esta aplicación, con esta solución tecnológica que permitió conectar, que está permitiendo conectar a todo Chile a través de el sitio de Red de Alimentos. Claro, porque ustedes tienen presencia en varias regiones. No, presencia en todo el país. Sí. Entonces, ¿y por qué presencia en todo el país? Porque, por ejemplo, como mencioné, si Walmart tiene habilitadas 200 supermercados donde las fundaciones pueden ir a buscar directo, para fin de año serán ojalá las 350, 400 completas, lo mismo pasa con los Pronto Copec y demás. Tú de facto tienes una red armada a nivel nacional. Y la otra cosa que logramos hacer es no solamente los ejemplos que acabo de dar. Por ejemplo, inauguramos con Nestlé un centro de distribución de ellos en Punta Arenas que operando a través de nuestra tecnología logra contactarse con las fundaciones y la gente que más lo necesita en la zona de Punta Arenas. Claro. Así que esto nos ha permitido conectar todo el país. Y se resuelve de paso un tema logístico, ¿no? Que es tan importante, que comenzamos también la entrevista con eso. Ustedes entonces hacen el nexo, ¿no? Entre las empresas, entre las fundaciones. Más de alguno se preguntará si las personas naturales pueden acceder a adquirir, quizás no como donación, pero adquirir productos que están a punto de vencerse con las características que hemos comentado a un menor precio, por ejemplo. No, nosotros el tema de la venta y demás no lo vamos a hacer, pero sí te puedo contar que estamos a portas de inaugurar nuestra primera despensa social, ¿no? Básicamente buscamos los lugares más complicados del país, hicimos todo un trabajo de mapear todo Chile, la vulnerabilidad, dónde está, visitar a las fundaciones y demás, y hemos identificado que existe la posibilidad de armar estas despensas sociales en el medio de las comunidades más vulnerables. Estamos partiendo en Santiago, en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Van a estar abiertos esos dos antes de fin de año. Y eso sería como para ayudar a una comunidad. Estoy pensando de inmediato, se me vino a la mente la imagen, por ejemplo, de las ollas comunes. ¿Está pensado en algo así? Bueno, nosotros ya atendemos cientos de ollas comunes, pero esto contesta a tu pregunta, que es, van a poder ir las personas de manera directa con su teléfono y usando la tecnología nuestra que fue difícil de construir, pero muy simple de usar. Entonces, lo que esto va a permitir es, específicamente estamos apuntando a los adultos mayores más vulnerables, al principio en la región metropolitana y después esperamos en todo el país. Es decir, identificar a los adultos mayores más vulnerables de las distintas comunas y ellos van a tener acceso y para eso son adultos mayores que están en un radio de 500 metros, 1000 metros del supermercado o de la despensa local, para poder ir ellos mismos. Y eso podría ser pronto. Eso estamos inaugurando ahora en octubre, estamos inaugurando San Bernardo y antes de fin de año esperamos poder inaugurar Puente Alto. Mira, una tremenda iniciativa. Al terminar, preguntarte, porque claro, lo hemos estado conversando, cómo se ayuda a las fundaciones, me imagino que con el contacto que ustedes tienen con este tipo de instituciones han visto cómo han disminuido donaciones, por ejemplo, de particulares, que han mermado también las posibilidades de ellos de adquirir productos de otra forma. Mira, te voy a dar un número más amplio, aún si no hubiese habido pandemia. ¿Ya? En Chile están registradas alrededor de 330.000 entidades sin fines de lucro. De esas, para redondear los números, ¿sí? 40%, 50% ya no funcionan. Están todavía registradas, pero ya no funcionan. Es decir, algunas porque, no sé, era un club de fútbol en algún lugar y desapareció el club de fútbol, pero a tu punto, muchas fundaciones, siempre las fundaciones, igual que nosotros, estamos sufriendo, tratando de conseguir financiamiento para lo que hacemos. Así que esa tarea no te la sacás nunca de encima. Pero es cierto que a raíz de la pandemia y demás, muchas fundaciones ya no tienen los recursos para atender a quienes atendían, ¿no? Y eso nosotros lo vemos.
el incremento de la cantidad de gente en campamentos, nosotros lo vemos en las ollas comunes. Nosotros atendíamos, yo creo, a fin del 19, algo así como 50 ollas comunes. Nosotros hoy debemos estar atendiendo 250 ollas comunes. Mira. O sea, son números grandes. Vamos a estar muy atentos, sin duda, a los nuevos anuncios que tengan ahí la red de alimentos. Carlos Ingham, fundador de Red de Alimentos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir nosotros conversando sobre este tema y ahora también qué pasa con las personas naturales que quieran tener algún tipo de beneficio con iniciativas de este tipo. A la vuelta de esta pausa vamos a estar conversando sobre eso.